Hola, hola, de nuevo, va de nuez. Estamos empezando el módulo 3 de autoconocimiento y vamos a empezar a ver el estudio del árbol genealógico. Todo lo que tenga que ver con el estudio. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Todo lo que tenga que ver con el árbol genealógico. Hola Ale, ¿cómo están? A nosotros nos va a ir ayudando muchísimo porque tenemos que hacer un reconocimiento de nuestros ancestros. Y decía un reconocimiento, ¿por qué? Porque si nosotros no los reconocemos a ellos, no nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Porque nosotros somos un conjunto de información de nuestros ancestros. Y para poder soltar y liberar información que nos está atorando o que nosotros la hemos tomado como algo, por ejemplo, hay muchas de las cosas que traemos que son información que nosotros las tomamos como lealtad hacia nuestros ancestros. ¿Vas a eliminar el anterior? No, Ya para lo que les digas que este es el módulo 3, vamos comenzando y es el estudio del árbol, porque no les dijiste. Sí, les acabo de decir. ¿Sí? ¿Acabo de decir todo? Sí, les acabo de decir todo eso. Porque estoy mandando 3 mensajes al mismo tiempo y no lo escuché, por eso les doy. Sí, sí. El grupo y luego la transmisión. Muy bien, muy bien. Por Hola Gina, ¿cómo estás? Por eso pregunto. Sí. Es que habíamos empezado, pero no sé qué pasó, que me dijo Aide que Gina no estaba etiquetada, entonces eliminamos el primer video y lo empezamos de cero, de nuevo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar justamente en reconocer todo eso y los detalles que nosotros encontremos de nuestros ancestros que vengamos cargando como una información de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de todo eso, lo vamos a ir transformando, ¿sí? Vamos a ir transformando todo eso. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a empezar a hacer nuestro árbol. El que ya lo tiene adelantado, qué bueno, y el que no, pues nos va a tocar, ¿no?, hacerlo. Normalmente al papá o a los hombres, a los varones, se los representa con un cuadrado, ¿sí? Y a las mujeres se las representa con un círculo. Cuando hay algún, por ejemplo, ha habido un aborto, ha habido un hermano muerto, ¿no? Se coloca 2 líneas así. A ver si se alcanza a ver. Les mando foto. Ah, bueno. Se colocan 2 líneas, ¿sí? Si el papá ha estado muerto, la mamá también, por ejemplo, se colocan 2 líneas para que se sepa que están muertos, que están desencarnados, ¿sí? No tienen cuerpo físico, ¿ok? Y, por ejemplo, si el hermano mayor es mujer, en este caso, ¿sí?, se hace un círculo y se coloca el nombre adentro de los hermanos, ¿sí? Si es un varón, un cuadrado y se coloca el nombre, ¿sí? Es recomendable que coloquen también la fecha de nacimiento abajo de cada familiar. Y si está desencarnado, la fecha de defunción. Sí, las 2 rayitas que dices que representan muerte, ese también puede ser por desaparecidos que ya tienen muchos años. ¿Sí? ¿En dónde se representa con esas figuras? En el árbol genealógico que tú vas a hacer, ¿sí? Tú eres, por ejemplo, a lo mejor alguno de acá,
de esta parte de acá, del árbol. ¿Sí? Acá está papá, acá está mamá, y alguno de estos eres tú. ¿Sí? Uh-huh. Y de ahí vas a colocar en la raya esta, en esta raya que vemos aquí, vas a colocar la cantidad de hermanos que hay, que tienes. Y tú te vas a poner en el lugar donde corresponde. Por ejemplo, desde acá empieza el número 1, el primero que nació, ya sea vivo o muerto. Acuérdense que los abortos también son considerados hijos o hermanos en el caso de aquí, ¿sí? Porque vamos a partir desde aquí, ¿ok? Y de ahí se hace exactamente lo mismo. Si él tiene hermanos, se va a colocar a todos los hermanos que tiene. Por eso siempre es importante hacerlo en una hoja grande. Porque aquí, por ejemplo, dices, o sea, acá va a estar la mamá, ¿sí? Y acá va a estar el papá. Y le vas a dejar espacio por si ellos tienen hermanos hacia adelante, ¿sí? Hermanos más grandes o hermanos más chicos. ¿Ok? Ajá. Y de ahí van a salir los papás, ¿sí? Del papá, o sea, los abuelos. En mi caso, sé que tengo, bueno, mi papá tiene más hijos, pero no sabemos ni quién. Ni quiénes son, ni nada de eso. Ni cuántos, ni quiénes, pero sí, él dice, pues sí tuve más hijos, ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? Ni idea. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y ahora bueno, que lo puse, de la vez anterior que lo puse a trabajar, me dijo que estuvo haciendo memoria, que él se acuerda que desde los 15 años de edad él fue papá. Imagínate. Hasta a mí que creemos que fui la última. Pero dice de lo que yo sé. Entonces sí tiene ahí. Bueno, de todas maneras, en ese caso, coloca eso que adelante, por ejemplo, adelante tuyo, ¿sí? Que hay más hermanos. ¿Adelante o arriba? Porque son mayores. Que estos supongo que son mayores. Que tú. Ajá. No, pero adelante, porque tú vas a estar aquí. Acá está papá. Ajá. ¿Sí? Y acá está mamá. ¿Sí? ¿Del lado izquierdo, mamá? Sí, lo estoy haciendo volteado. Sí, porque lo estoy haciendo de así. No de frente, sino de así, de perfil. La perspectiva la estoy haciendo al revés. Pero entonces si va así, izquierdo mamá, mi papá, entonces pongo a mi papá y adelante mío pongo varias casitas. Ajá. Con y signos ahí, de interrogación. Sí, con signos de interrogación y no sabes qué pasó, pero sabes que sí sabes que tienes hermanos. Sí. Y los vas a reconocer como tus hermanos. Son medios hermanos, ¿no? Pero son hermanos. ¿Mm? Entonces, cuando sucede esto, hay que ir checando que, por ejemplo, hay algunos que son hermanos y hay otros que son medios hermanos. Entonces, los que son hermanos de papá y mamá, se hace así y se ponen acá. Y los de solamente de papá, se hace así y se ponen acá. ¿Sí? Y los que son solamente de mamá, se hace así y se ponen así. Y yo que de mis papás, que le pongo una signo de interrogación. Le pones acá, le pones tú tienes un papá biológico, que aunque no sabes nada de él, es un papá biológico. Entonces ahí pues, de todas maneras pones el signo de interrogación ahí.
porque no sabes qué pasó. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Hay que meditar mucho sobre eso, hay que buscar, por ejemplo, a través de la kinesiología, ¿sí? Eso no lo hemos trabajado. Bueno, por ejemplo, yo te puedo preguntar, puedo buscar información a través de ti, preguntándole a tu inconsciente y que tu inconsciente me responda, ¿sí? Si tu papá, cuántos hijos tuvo, ¿sí me explico? La cantidad, eso se puede sacar a través de la kinesiología, o sea, a través de las preguntas hacia tu cuerpo, ¿sí? Y tu cuerpo va a contestar, porque tu cuerpo tiene toda la información de tu papá. Bueno, no sé yo, pero yo veo la pantalla y me mareo porque lo mueves. Ah, perdón. No sé si los demás también. Seguro. Perdón. Perdón. Y de repente se ve tu cara así. Y dice, hágase para nosotros organizar nuestro árbol. Sí. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿De esta parte? No hay duda. De todas maneras, en el WhatsApp le voy a mandar alguna foto, ¿sí? O algún esquema para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y lo vayan haciendo. Un esquema de cómo se recomienda que se haga el árbol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí van a ir poniendo ustedes la información de cómo murieron, ¿sí? Tienen que investigar, hay que investigar cómo murieron, de qué estuvieron enfermos, ¿sí? Cómo fueron los nacimientos de ellos. Entonces, por ejemplo, de mi papá, es que me dio su apellido, de él no investigo nada, o sí, porque también tengo un montón de medios hermanos. No. Ay, gracias. Es que tuvo muchos hijos y con varias parejas. Pero ahí pone eso. Tienes que poner eso. Tienes que poner eso, ¿ves? Porque fue un papá de crianza. Entonces, hay cierta información ahí que te puede servir, porque puede ser un espejo. ¿Sí me explico? Porque acuérdate que tu mamá no buscó a una persona porque sí. La buscó justamente porque trae algunos detalles, ¿sí? Por eso buscó ese tipo de hombre. Gina te dice algo. Debemos poner cuadrado para ubicar los hombres del árbol y círculo para ubicar las mujeres. ¿Fechas también? Sí, exactamente. Círculos para mujeres, cuadrados para varones. Fechas de nacimiento, fechas de muertes, ¿sí? Si están muertos, les decía que le hacen, porque hay una rayita, ¿sí? Por ejemplo aquí, la rayita y el círculo, ¿no? La abuela, y dice, esto quiere decir que está muerta. ¿Sí? Entonces, tú miras un árbol y más o menos ya te das cuenta cómo está. Y puedes poner información aquí al lado de la abuela, de a qué se dedicaba, ¿sí? Mucha gente no sabe nada de los ancestros, nada. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que no sabemos nada de la familia. ¿Sí me explico? Cuando uno empieza a hacer el árbol, es que realmente uno se da cuenta que no sabe nada de la familia. Y si no sabes nada de la familia, no sabes nada de ti. ¿Ves?
porque toda esa información está dentro de nosotros y eso somos nosotros. Somos el cúmulo de toda esa información. Entonces, si nosotros no investigamos y no tratamos de reconocer a cada miembro de la familia, no podemos soltar eso. ¿Sí me explico? No podemos decir, es que esta persona tenía esto y esto y esto, ¿no? Entonces, tomo lo bueno y suelto lo negativo. Porque muchos de nosotros estamos, acuérdense que estamos mostrando lo que nadie quería decir, por ejemplo, ¿no? En el caso, fíjense, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo mío, ¿sí? Dicen que lo que, por ejemplo, lo que una persona no ha podido, no lo ha manifestado físicamente de una manera que se le note físicamente, ¿sí? En los hijos se ve mucho más. Sí, como el dicho que dice, ¿no? Lo que menos quieres en tu casa lo vas a tener. Ajá. Entonces, yo tengo la herida de la humillación muy marcada, pero toda mi vida me he cuidado en la comida. ¿Sí me explico? Y a lo mejor no he engordado muchísimo, pero mi hija sí. Te la recuerda, ¿no? Me recuerda la herida de la humillación. Y ella, la herida más fuerte que tiene no es la de la humillación. ¿Sí se dan cuenta? Ella, la herida que tiene más fuerte es otra. Pero a mí me está recordando todo el tiempo la herida de la humillación. Entonces, nosotros necesitamos reconocer todo eso para poder ir sanando. ¿Ven? Para poderlo ir integrando, ¿sí? Lo que haya que integrarse y liberarnos de lo que hayamos de lo que tengamos que liberar. Hayamos que liberar. Se echa una mexicana. Sí. ¿Sí? De lo que tengamos que liberarnos, hay que liberar. ¿Por qué? Porque si no después se sigue, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a seguir cargando todo eso. Si nosotros nos decidimos trabajar y sanar lo que hay que sanar, vamos a ayudar a adelantar todo ese trabajo, ¿sí? Para que no sufran las consecuencias nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y obvio, seguramente nosotros, si no trascendemos todo eso, vamos a terminar también siendo nuestros bisnietos. Y además de trabajarlo mejora nuestra calidad de vida, tanto para nosotros y para nuestros Exactamente. padres. Porque yo lo veo con ellos que están vivos. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no nos identificamos con las heridas? Bueno, depende, porque si no te identificas con la herida que es porque no te estás conociendo, no te estás reconociendo, ¿sí? Y muchas veces no te quieres reconocer porque realmente es muy doloroso, ¿ves? Es muy doloroso, entonces no quieres reconocer la herida más fuerte que traes, ¿no? Porque son varias heridas. Traemos un paquete completo. Ajá. Pero a veces uno no las reconoce. No sé de qué me habla. Sí, no. Dice Ale, no sé de qué me habla. De la humillación. No sé qué sea eso. Entonces sí es importante que nosotros empecemos a ver, a analizar, a reconocer todas esas heridas que traemos, que por cierto vamos a tener que hacer un curso de las heridas de la infancia, un taller de las heridas de la infancia para que sepamos qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Y qué es lo que traemos.
Y resulta ser de que cuando vemos hacia arriba, la misma herida que traemos nosotros la trae el papá o la trae la mamá. Y pasa también, ¿no? Traemos la herida y luego agrégale el apellido y dale el pimienta y sal con el nombre. Exacto, todo. O sea, todo te dice qué es lo que traes. ¿Ves? Todo te dice qué es lo que traes. Entonces, si realmente lo estamos viendo a través del nombre, a través del apellido, a través de la fecha de nacimiento, a través de los ancestros y todo, ya si no lo queremos modificar y transformar y mejorar es porque no queremos realmente hacer nada. Entonces, a fuerza tenemos una herida o varias. A fuerza. A fuerza. ¿Sí? Si no tuvieras ninguna herida, serías un ser iluminado y te hubieras liberado ya de todo esto. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Entonces, bueno, por eso es tan importante trabajar y reconocer lo que hay dentro de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el cúmulo de información de nuestros ancestros. Entonces, necesitamos trabajarlo. ¿Cómo ven? ¿Les parece o no? Sí, perfecto. Vamos con la otra capa. Hay que seguir. Ay. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo ven? Mucha información. Hay que buscar mucho. Mucho para buscar. Mucho para buscar. ¿Alguna otra duda, pregunta? También podríamos agregar el dato de, se me vino a la mente el tipo de enfermedad, porque en mi caso no, afortunadamente no hay ni diabetes, ni hipertensión, ni cáncer, pero sí de hígado, sí de vías biliares. Exacto, ¿ves? Entonces la información se repite y va hacia abajo y uno dice, es que es hereditario. Claro, porque hay una información, ¿sí? Hay una herida en el árbol que se va manifestando a través de la enfermedad. Acuérdense que ¿cómo habla el árbol? A través de la enfermedad. Y fíjate, siempre decimos, es que lo trae de herencia o lo trae hereditario, pero nunca preguntamos ¿y cómo se sana? Exactamente, ¿ves? Porque dicen, no, te tienes que cuidar con la comida, te tienes que cuidar. Sí, pero eso viene de algo, ¿sí? Algo pasó, algo sucedió en alguien de la familia, ¿sí? Que está marcando eso y que se repite porque nadie se ha dedicado a trabajarlo y sanarlo. Nadie se ha enfrentado a eso de una forma consciente. Mi mamá que tiene hipotiroidismo, pues ¿es información de quién es su árbol genealógico? Sí, viene. Y por ejemplo, el hipotiroidismo es una enfermedad que tiene que ver con el tiempo. Porque el metabolismo es o acelera o desacelera. Entonces, tiene que haber algo en el árbol que no querían que el tiempo pasara. Que no querían que el tiempo pasara, que querían que las cosas fueran más lentas. ¿Sí? Porque, por un ejemplo, ¿no? Si la persona dice, es que ya se va, mi papá está enfermo y se va a morir, ¿no? Entonces yo no quiero que el tiempo pase porque mi papá, en la medida que va pasando el tiempo, se va enfermando más y se muere, ¿no? Y la persona se enferma.
un ejemplo. ¿Ven? O se tiene que ir de viaje. Dicen, no, yo no quiero que se vaya. Entonces, el inconsciente genera ese tipo de enfermedad. O dice, no, no quiero que pase el tiempo porque si pasa voy a tener que crecer, ¿no? Y me voy a tener que enfrentar. Entonces, todo eso hay que analizarlo. ¿Por qué? No quiero que crezca. O no quiero que crezca, ¿sí? El hijo, no quiero que crezca, entonces la mamá se enferma o el papá se enferma. Normalmente la gran mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo son mujeres. El mayor porcentaje de hipotiroidismo se da en mujeres. Comenta Paola y luego Gina. Hola mami, bien, gracias a Dios, aquí alimentando mi conocimiento. Qué bueno, me alegro mucho, Paola. Aparte de las figuras, lo otro que se le agrega al árbol son las líneas horizontales para señalar que son finados, ¿sí? Así es, Gina. ¿Hay algún otro elemento aparte de las pequeñas líneas? Sí, hay muchos elementos, ¿sí? Hay muchos elementos que tienen, pero yo les recomiendo que ustedes lo escriban, ¿no? Que vayan escribiendo fechas, que vayan escribiendo enfermedades, tipo de enfermedades que tuvieron, ¿sí? De qué murieron, cosas así, ¿no? Y también es importante, no sé, te pregunto porque me vino a la mente de la otra ocasión que lo hicimos, encontramos la aplicación y ahí nos daba el dato que hasta se habían casado. Así es. Y aparece su acta de matrimonio. Exacto. Entonces yo dije, pues es importante porque pues ahí la tienen y me quedaba pensando porque pues ahora traemos ese tema de la boda, entonces qué importancia le dan. Ella sí y Manuel no. Ajá. El casarse o no. Y él me decía, pues si nos entendemos y no adiós, dije, pues qué fácil, ¿no? Ajá. El compromiso que estás teniendo contigo mismo es el que le brindas a ella. Y si para ti es muy fácil decir, no funcionó, se la regreso a tu mamá, tú qué vas a hacer, ¿no? Y entonces ella decía el tema de que sí, entonces me conecta con ese punto, qué tan importante es que lo hayan hecho de esa manera. Sí, es importante. Y es importante si fueron mujeriegos, si anduvieron con muchos hombres, si fueron alcohólicos, si fueron machistas, qué tipo de trabajos tuvieron, todo eso, todo. ¿Ven? Entonces la cartulina en el suelo. Por eso, sí, por eso les digo, o sea, busquen un papel grande y pongan, o sea, vayan anotando, aunque sea así, características, ¿no? Que son muy importantes, muy importantes. ¿Cómo podemos saber las heridas? Porque según yo tengo la de la humillación y el abandono, pero no estoy segura. Estábamos viendo con Aide eso justamente, vamos a tener que hacer un taller sobre las heridas de la humillación, de todas las diferentes heridas. De la infancia. De la infancia, las heridas de la infancia, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un taller porque sí tiene mucha información. Sí, porque tiene rato que no lo das. Hace mucho que no lo doy. Ajá. Vamos a ver si ya para febrero puede ser, ¿no? Organizamos el taller de las heridas de la infancia, porque sí vale la pena estudiarse y analizarse, porque realmente es una herramienta. Es una porque herramienta. Desde que yo la tomé se va ligando la información y nos sirve para ir trabajando. Exactamente. ¿Sí? Y como decía Gina recién, o sea, hay muchísimas veces que no reconocemos las heridas que tenemos. Sí. No las reconocemos. Y ahí en ese taller, sí o sí, te vas a dar cuenta de las heridas que tienes, sí o sí. O sea, no hay vuelta de hoja. ¿No se ha detenido el video? ¿No? Que a mí se me detuvo. Les voy a mandar un ejemplo, ¿no? De cómo se hace un árbol genealógico. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, porque sí es importante que lo hagamos. ¿Ok? Sí, comenta algo, Gina. Y cuando el papá no fue capaz de platicar nada de su familia, nosotros no sabemos nada de la familia del padre.
Fíjate que normalmente yo lo que me di cuenta, no sé si se acuerdan cuando hicimos el taller de cierre de ciclos, que yo les comenté que en la meditación que hicimos, a mí me mostraron que el papá de mi hija, el árbol del papá de mi hija, era un espejo de una parte de mi árbol. ¿Sí se acuerdan que les comenté eso, no? Era un espejo. Entonces, muchas veces, si no se saben muchas cosas del árbol por parte del papá, hay que mirar al árbol o analizar el árbol de la pareja. ¿Sí? Porque nos ayuda. Es igualito. Ajá. Ajá. ¿Viste? Sí, y yo no sabía casi nada de mi papá, ni siquiera sabía que sus papás eran, ¿qué te dije? Puertorriqueños. Entonces, cuando empecé a sacar la información, volteé y dije, pues sí se parece un montón a él. Dije, bueno, a su familia. Al escocés. Pero sí, el griego. sí es muy parecido el... Bueno, Pienso que más de no querer reconocer, tal vez sea la falta de conocimiento de las heridas. Ah, pues también, Gina, claro. Por eso pregunta Ale, ¿no? Que cómo podemos hacer. Sí, vamos a ver si en febrero organizamos un taller. El último fin de semana de febrero, ¿no? Puede ser el último fin de semana de febrero, para que puedan ver justamente sobre eso, ¿no? Sobre las heridas, analizarlas, estudiarlas, porque es profundo. 26 es muy y 27 profundo. podría ser el viernes sábado. Sí, está bien. Entonces, es muy, muy profundo, ¿no? Bueno, muy bien. Es cierto, ese día tenemos taller de meditación. ¿No? Tenemos taller de meditación. Ah, bueno, entonces otro Un fin de semana antes sería 19-20. puede ser, ¿sí? 19-20 de febrero. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta de esto? ¿Nada? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, Ahorita no, espérate. Sí. Espérate. Sí. Ahorita todavía no están las dudas ni las preguntas, muchas pues. Pero bueno, queríamos arrancar. Dice Lourdes, hace poco tuve un sueño en donde había muchas mujeres y estábamos como en una ceremonia de despedida de una de ellas que había fallecido y celebración que yo estaba tomando responsabilidad sobre ellas. Creo que está conectado con todo esto. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar eso porque a lo mejor esa ancestra tuya te dejó una información determinada, ¿no? Y ya vamos a ver, ya el árbol lo vamos a analizar para el martes que viene. Necesitamos que tenga la mayor información posible. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar por ejemplo, si son fechas parecidas o fechas que están 15 días antes y 15 días después de nuestro cumpleaños, por ejemplo, si algún ancestro nació en esa fecha, somos herederos universales de ellos. Entonces cargamos una cantidad de información de ellos, pero fuertísima. Si tenemos los nombres iguales a ellos, por ejemplo, algunos de los nombres iguales, igual, o sea, vamos a tener ahí unos paquetotes, ¿no? Que venimos cargando. Entonces, todo eso lo vamos a analizar ya para el martes próximo, ¿sí? Por eso les estoy dejando esta tarea para que la hagan
Y ya con papel hermano, con fechas y con nombres y todo eso, podemos avanzar un poquito más. Gina dice, mencionaste sobre los abortos, que es necesario poner esos datos, pero yo fui la más pequeña y nunca me enteré de esa información. Bueno, no importa, o sea, de todas maneras ahí tienes tú la duda, ¿no? Y deja delante de ti, deja algún signo de pregunta y colocas como un rectángulo o algo que diga abortos, no sé, ¿no? O sea, y que se puede llegar a saber, ¿sí? No solamente, como le decía recién a Ale, hay datos que el cuerpo te los puede dar a través de la kinesiología, entonces hay que preguntarle al cuerpo, ¿ven? ¿Y cómo vamos a saber? Bueno, llegado el momento, cada quien, bueno, vamos a ir investigando eso, ¿sí? Yo no sabía, por ejemplo, muchos datos de mi bisabuelo y todo eso, de mi abuelo, ¿no? Y a través de la kinesiología, pues saqué los datos, ¿ven? Entonces, ya eso, o sea, vayan viendo que, qué cosas quieren investigar, qué cosas quieren saber, ¿sí? De las que normalmente no las sabe uno. ¿Sí me explico? Dejas como A mí el... me causa mucha curiosidad porque mis hijos bueno, entre mis sobrinos, hijos de mis papás, que somos hermanos carnales, tienen muy relacionadas las fechas de nacimiento. Mi hija y mi sobrino son del mismo día con diferencia de un año. El otro iba a nacer, otro de mis hermanos iba a nacer el mismo día, pero fue chomecino, pero tiene relación con mi otro hijo. Y así se van entrelazando sus fechas de nacimiento. Todos podrían ser herederos universales. Sí, imagínate el paquete. Sí. El paquete que traería esa persona que tuvo que repartirle en 2 o 3. ¿Sí me explico? Entonces, y si te fijas, o sea, traen unas características unos y otras características otros. Y es justamente por eso, porque era tan fuerte lo que traía que lo tuvo que repartir. Uh-huh. Ahora en vacaciones fui a Oaxaca y conocí a la familia de Pedro, pero para analizar su árbol y reconocer el espejo, para saber la información que no me quieren decir, cómo se hace el procedimiento, para saber la información que no me quieren decir, cómo se hace el procedimiento, se utiliza, la kinesiología se utilizan, por ejemplo, en el caso de nosotros se utilizan los dedos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a preguntar, ¿cuál es el sí de Alejandro? ¿Cuál es el no de Alejandro? ¿Cuál es el sí de Alejandro? ¿Cuál es el no? Entonces, espérenme. Salen igual. ¿Cuál es el sí de Alejandro? ¿Cuál es el no de Alejandro? ¿Cuál es el sí de Alejandro? Ajá. ¿Cuál es el no? ¿Cuál es el sí? ¿Cuál es el no? El no es parejo, ¿no? El no es parejo y el sí es disparejo. ¿Sí? El sí, el no. Uh-huh. Entonces, uno le hace la pregunta, ¿cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? ¿Ve? Entonces los míos son al revés. ¿Sí? Uno es así y el otro es así. El mío. Entonces, yo pregunto, ¿no? Yo digo, bueno, no sé, mi abuelo, la fecha de mi abuelo de mi abuelo paterno que no sé, nació en enero, en febrero. Mi abuelo nació en febrero. Así te vas mes por mes, día por día. Ah, exactamente, así es. Yo lo saqué así. Sí. ¿Ven?
Entonces, ese es el procedimiento. Dice Alejandra que cuál Alejandro. Alejandro, el que está aquí enfrente. Hice la pregunta como un ejemplo, ¿no? Y aquí está Alejandro, Alex, ¿no? Como le queramos decir, ¿no? Y yo hice la pregunta para que ustedes vieran la información, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno. Pregunta Gina. Gina, las fechas cercanas y nombres iguales son porque el árbol los determina para que se apoyen y poder sanar el árbol. ¿O cuál es la función de eso? Sí, así es, Gina. Las fechas cercanas y nombres iguales y todo eso determina que la persona va a cargar una información para poderla sanar. ¿Sí? El detalle es que si la persona no quiere sanar, lo va a seguir pasando hacia la descendencia. ¿Ven? Uh-huh. Muy bien, chicos. Entonces, ¿queda mucha tarea pendiente? Mucha tarea. Les dejo tarea. Empiecen su árbol genial. Empiecen a hacer el árbol, por favor. Y cualquier duda que tengan, pregunten en el grupo de WhatsApp, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces les mando un gran abrazo. Esta es la primer clase, regresando de las vacaciones que tuvimos de diciembre y ahora los primeros días de enero. Así que a ponernos a seguir trabajando, chicos. Les mando un abrazo, muchísimas bendiciones. Y cualquier duda y pregunta, pregúntenlo por WhatsApp. ¿Ok? Abrazo grande. Bye.